Buenos días. A nombre de quienes integramos Fundación IMSS y de manera especial de su presidente, el doctor Romeo Rodríguez, y la maestra Analía de Fátima García García, directora general, agradecemos su confianza e interés en nuestras secciones. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar, las transiciones de primaria a secundaria y de secundaria preparatoria como factores de riesgo para la ansiedad, la depresión y la ideación suicida, fortaleciendo la mente y las emociones para nuevos ciclos educativos, impartida por el maestro Jorge Arturo Nava Quirós. Es un honor tenerlo aquí, maestro. Fundación IMSS es una institución que apoya y complementa los esfuerzos del Instituto Mexicano del Seguro Social en áreas clave como la salud, la investigación, la educación y el bienestar social. En este webinar abordaremos con el maestro Jorge Arturo Nava Quirós los desafíos emocionales que enfrentan niñas, niños y adolescentes durante las transiciones escolares. Exploraremos estos cambios que pueden representar factores de riesgo para la ansiedad, la depresión y la ideación suicida. Compartiremos herramientas para fortalecer la mente y las emociones frente a estos nuevos ciclos educativos. Esta sesión busca brindar una mirada empática y preventiva, enfocada en el acompañamiento emocional, la adaptación escolar y la promoción del bienestar en entornos educativos. Aprovechemos la ocasión para agradecer la presencia de profesionales de la salud mental que participan con nosotros en nuestro webinar número 4, Post-Congreso de Salud Mental TIMSS. Pasando al encuadre de nuestro webinar, tendrá una duración de 1 hora. Alrededor de las 10:50 daremos inicio a la dinámica de preguntas y respuestas que se extenderá hasta las 11. Para asegurar el éxito de esta dinámica, les pedimos por favor que enciendan sus cámaras y micrófonos al momento de participar, y si no les fuera posible, podemos leer también sus aportaciones a través del chat con mi compañera Maricruz. Continuando con la presentación del maestro, Jorge Arturo Nava Quirós es un profesional de la psicología con un perfil enfocado en la salud y el bienestar integral, destacando su trayectoria en psicología del deporte, acondicionamiento físico, orientación educativa y mediación de conflictos. Egresado de la licenciatura en psicología por la UNAM, su formación se ha complementado con una especialización en psicología del deporte y entrenamiento deportivo en CONADE y un diplomado en planificación del acondicionamiento físico en alto rendimiento por el Instituto de Ingeniería de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Además, cuenta con una especialización en calificación de pruebas proyectivas por el Instituto Human Sight y formación en primeros auxilios psicológicos por la Cruz Roja. Con 7 años de experiencia como orientador educativo y entrenador de acondicionamiento físico, ha trabajado también como mediador en centros de justicia alternativa de la Fiscalía del Estado de Morelos, realizando orientación y entrevistas. Actualmente se desempeña como encargado del área psicológica deportiva en la Escuela de Potros del Atlante, Tepoztlán, Morelos. Paralelamente, contribuye activamente en la Dirección de Desarrollo Integral de Tepoztlán, brindando talleres psicoeducativos en primarias del mismo poblado e impactando positivamente en el desarrollo emocional y social de la comunidad infantil. Es un gusto tenerlo aquí, maestro. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Pues antes de iniciar este viaje en lo que viene siendo la parte de la perspectiva que buscábamos para los chicos, quiero que piensen en qué es lo más representativo de cada poblado en donde ustedes viven actualmente. Yo, pues prácticamente el estudio que realizamos fue en el poblado de Tepoztlán, que Tepoztlán te lo venden como que es una zona turística, un pueblo mágico, lleno de cultura, lleno de muchas cosas bonitas en las cuales tú puedes llegar y vivir, y es una zona relativamente que ha tenido un boom a nivel turístico, pero básicamente nosotros empezamos a crear lo que viene siendo la parte de unos talleres porque nos preocupaba la parte psicológica de los chicos, pero este taller nace con mi director Oscar Salazar, el cual empezamos a preguntarnos cómo podemos apoyar a lo que viene siendo los chicos en la parte de sus transiciones de escuela primaria, secundaria y preparatoria, porque recordemos, la parte de los cambios no solamente se va a dar en la niñez, adolescencia, sino que continúa prácticamente a lo que viene siendo la parte de la adultez
y lo que viene siendo la parte de la vejez. Entonces, nuestro taller básicamente busca brindar herramientas a todas aquellas personas, tanto docentes, psicólogos en el área educativa, para que puedan ayudar a los niños a la parte de cómo comprender mejor mis emociones, mis cambios físicos, el manejo del estrés y cómo puedo pedir ayuda. Entonces, con esta parte de presentación, quiero iniciar con lo que viene siendo la parte del día de hoy de mi tema. Entonces, vamos a comenzar para que les empiece a platicar un poquito de lo que estamos tratando de hacer y el impacto a nivel cultural que intentamos llevar de la base científica de nuestros dos grandes psicólogos, Erickson y las teorías de Bandura también. Entonces vamos a comenzar. Nosotros al iniciar este viaje queríamos comprender qué mochila se encontraba dentro de lo que viene siendo la parte de cargar en este aspecto de los niños, ¿no? Tenemos las transiciones de lo que viene siendo 5, 6 años y lo que viene siendo la edad preescolar en la cual los niños pues prácticamente empiezan a indagar, conocer y se da una primera etapa que vamos a mencionar más adelante que va a ser la parte en la cual empiezan, la manera en la cual van a empezar a conocer el mundo nuestros chicos. Nosotros queríamos que más allá de que ellos se sintieran como interrogados, que les preguntáramos y les dijéramos, ¿sabes qué? Dime cómo estás, cómo te sientes. No, nuestra dinámica fue muy diferente porque queríamos que a través de dinámicas de integración ellos empezaran a tenernos confianza, se divirtieran, jugaran y sobre todo al finalizar cada dinámica nos dijeran qué tal, qué te pareció, cómo vistes, qué tal, porque muchas veces el niño es básicamente la parte de ven figuras autoritarias, el niño es muy difícil que se abra contigo a menos que seas un familiar o personas cercanas o su maestro o su primo. Entonces nosotros queríamos que en este viaje de su bienestar ellos pudieran buscarse soluciones para que pudieran tener herramientas para que ellos pudieran pues básicamente aprender a expresarse como tal. Entonces empezamos a sembrar una semilla en lo que viene siendo los diferentes poblados que ahorita les voy a ir presentando, en los cuales empezamos a hacer el trabajo pues básicamente de campo. Continuamos. Tenemos lo que viene siendo la parte de las incógnitas, ¿sí? Siempre un pequeñín cuando empieza en lo que viene siendo la primaria o el preescolar o el kinder tiende a lo que viene siendo algunos, pues son más dependientes, otros pues generan lo que viene siendo la parte del llanto, otro busca inmediatamente lo que viene siendo generar vínculos tal vez con sus maestros. Entonces viene esta parte, ¿cómo puedo entender yo a un niño desde una perspectiva emocional? ¿Qué me quiere decir con el llanto y todo esto? Algunos de los que trabajamos en el área pues clínica educativa, pues tenemos esta parte de preguntarnos cómo yo puedo enseñarle a un niño a que mencione cada una de sus emociones, pero sobre todo cómo puedes explorarlas. Después viene esta gran intriga, ¿cómo yo te voy a pedir ayuda para que esto sea más fácil? ¿Cómo no me voy a frustrar? ¿Cómo yo voy a estar tratando de decirte, sabes qué me está pasando esto? Pero sin sentir como que un juicio, vaya, a nivel cultural, a nivel social. Y vendría otra parte. Recordemos que vamos a ir cambiando desde la niñez, igual adolescencia, adultez y vejez. Entonces, hacemos la pregunta, ¿qué onda con ello? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vives tú? En este caso, la parte del estudio de campo se hizo en sextos grados de primaria y básicamente vienen los mayores cambios, el cambio de voz, la parte a nivel física del rostro, la parte que empiezan a verse como mayores facciones a nivel femenino o masculino, la elección tal vez de un género, todo este tipo de cuestiones empiezan a verse mayormente. Y por último, ¿cómo podemos manejar todo esto a nuestro favor? ¿Por qué? Porque en cada situación recordemos que cuando acuden a terapia la mayoría de las personas es porque entran en crisis. Entonces viene la parte de generarles tal vez un estrés a los chicos, desde presentar un examen, confrontar a un adulto, tener dudas acerca de algunas preguntas, la parte de no resolver problemas y sobre todo el hecho de sentirse frustrados. Entonces, ¿qué va a pasar? Actualmente también hicimos el estudio en una secundaria y se viene después de lo que viene siendo pandemia otra crisis de salud mental. ¿Qué significa esto? En un estudio que realizamos en la secundaria Tepozcali del poblado de Santiago, descubrimos que cuando el niño no puede resolver un problema, empieza a autonombrarse lo que viene siendo un trastorno de ansiedad, porque básicamente como no le
no se le llevó una guía clara de lo que es la resolución de un problema a través de una buena canalización emocional, el niño entra en crisis y por tanto está teniendo un choque enorme. Esto pasa muchísimo en lo que viene siendo esa secundaria como tal, y tal vez en otras, ¿no? Pero nos decidimos enfocar en lo que viene siendo los poblados en los cuales estuvimos interactuando. Entonces, continuamos. Tenemos dos teorías como tal. La primera va a ser la teoría psicosocial de Erickson, que básicamente va hacia lo que viene siendo cuatro etapas fundamentales. En realidad son ocho, pero creí necesario abordar cuatro puntos fundamentales, que el primero va a ser el desarrollo a lo largo de su vida como tal, como su experiencia, pero como tal hacia lo que viene siendo la parte de su influencia social y cultural, las crisis psicosociales que se van a ir dando. ¿Qué significa esto? Pues sus interacciones sociales con niños de su misma edad o inclusive más grandes. Y por último, su formación de identidad. Creímos necesario abordar lo que viene siendo esta parte de la teoría, porque de acuerdo a lo que viene siendo las vivencias del niño, empezamos a observar diferentes cambios, no solamente a nivel conductual, sino a nivel emocional, físico, y que el niño te está como que entregando básicamente de manera pura, porque en estas edades los niños son como muy transparentes. Actualmente, pues básicamente viene pues la influencia de redes sociales. Y básicamente en la plática con directores nos decían que cuando les quitaban pues prácticamente el teléfono, ella menciona lo siguiente: te estoy quitando tu vida, porque empieza a haber diferentes detonantes. Y nos vamos a ir a lo que viene siendo también la teoría social de Albert Bandura, en la cual básicamente tenemos lo que viene siendo la parte de la observación, cómo el menor a través de lo que viene siendo la observación aprende mucho. Algo de lo que nos sirvió fue el experimento del muñeco bobo. En el primero tenemos un escenario violento, en el segundo tenemos un escenario pacífico y en el tercero pues no había ningún modelo. En las comunidades de Santa Catarina, San Andrés, Santiago, vimos que en su mayoría los comportamientos son violentos. Entonces, también abordamos este tema con los padres de familia, porque tuvimos pláticas con los padres de familias para pedirles los permisos para poder ingresar. Entonces, tenemos esto como la alternativa en la cual nuestro proyecto iba a empezar a hacer función o empezar a trabajar. Continuamos, por favor. Tenemos lo que viene siendo las etapas relevantes que van a ser a lo que viene siendo la industria versus inferioridad, en lo que viene siendo la parte del desarrollo de habilidades académicas, deportivas y sobre todo el niño a veces cuando no puede pertenecer a lo que viene siendo tal vez un equipo de fútbol, nosotros con las herramientas que les estamos dando, que se las vamos a presentar, es básicamente decirle, puedes explotar diferentes áreas de tu vida con el uso de de tus emociones a través de explotar Buen día, señor. la... Diga, entonces, nosotros creemos en esa parte. Maestro, está silenciado. Ay, perdón. Ok, ¿cómo la competencia la vamos a hacer de manera sana, explotando lo que viene siendo la parte de nuestras emociones, la parte de cómo vamos a empezar a vivir esta parte para que no nos frustremos? Tenemos lo que viene siendo la parte de la secundaria, ¿sí? Identidad versus confusión. Cuando yo le hacía la pregunta a los papás en esta parte de la investigación, yo les decía, ¿quién tiene miedo a que sus hijos se vayan a la secundaria? Y casi el 90% de los papás tenían miedo porque cuando yo les preguntaba qué cualidades tiene tu hijo, pues básicamente no sabían como que qué decirme. Entonces a partir de ahí empieza la primera parte de nuestro proyecto y vamos a continuar. Tenemos lo que viene siendo la parte social de Albert Bandura. Albert Bandura como tal, les vuelvo a reiterar, tenía como que la parte de observar mucho. Entonces, el niño, vamos a poner un ejemplo en esta parte. Cuando un niño, comúnmente los conflictos en estas comunidades se arreglan básicamente de manera impulsiva. Primero te pego, después te pregunto qué pasó con mi hijo. Entonces, cuando un niño observa que una conducta violenta que trae resultados, el niño tiende a imitarla porque le resulta como que algo a una reacción de la otra persona. Entonces, básicamente, tratamos de enseñarles que los sentimientos que ellos tengan cuando tengan conflictos como tal,
tiene que aprender a encaminarlos hacia conductas en las cuales ellos puedan practicar algún deporte, alguna actividad artística o inclusive desarrollarse en un plano musical como tal. Vale. Hay algo que se está dando muchísimo en estas escuelas que es el bullying, ¿sí? Nosotros tratamos de darle lo que viene siendo un enfoque más educativo hacia la parte de ser comprensivos con lo que viene siendo nuestros compañeros en este aspecto de el niño se siente mal, recuerda que tienes que ser muy respetuoso con él. Entonces, todo esto nos lleva a lo que viene siendo lo siguiente, la parte de la investigación y ahora sí introducirnos en el campo para que podamos empezar a trabajar con ellos. Entonces, continuamos. Tenemos nuestro objetivo como tal. En esta dinámica que fue con unos niños de sexto, se les enseña, la dinámica se llama aprendiendo a soltar. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos tenido relaciones desgastantes, inclusive que nos han llevado a la parte de entrar en crisis o generarnos dependencias, codependencias al grado de entrar en su máxima expresión hacia una depresión o inclusive en aspectos que nos duelen muchísimo y que no sabemos gestionar? Observamos a unos niños que están muy aferrados, otros están midiendo el camino, otros están tratando de entender cómo le voy a hacer, pero sobre todo generamos comunicación asertiva para la resolución de un conflicto que muchas veces no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque solamente mi discurso es el que cuenta o es el que vale. Nuestros campos de, ahora sí, para llevar esto fue San Juan, Santo Domingo Cotitlán, San Andrés, Amatlán, Santiago y Santa Catarina. Nosotros buscamos que en cada zona observar cualidades diferentes de lo que viene siendo la parte a nivel cultural, porque no todos se van a comportar de la misma manera. ¿Qué significa esto? Decirles a los niños que su individualidad vale muchísimo y no compararse con otros niños para que el impacto a nivel emocional sea mayor. ¿Qué significa esto? Eres único, aún no sabiendo jugar fútbol, aún no sabiendo pintar, tú tienes otras cualidades y como tal, eso lo tienes que enaltecer. Entonces, ahí manejamos la parte de tú eres único, entonces tú tienes cualidades que tú puedes expresar con tus compañeros. Y sobre todo, les enseñamos lo que viene siendo la resiliencia, el valor de nunca darte por vencido. Continuamos. Tenemos nuestros objetivos específicos, que en este caso vamos a ver lo que viene siendo la parte del estrés. Pueden ser emocionales, físicos o conductuales. Resolución de un examen, el hecho de cambiar en el aspecto hormonal o físico, el hecho de cómo pedirle ayuda a un adulto, el hecho de gestionar un enojo, el hecho de manejarlo de manera impulsiva. Básicamente es una estrategia muy sencilla, pero básicamente le vamos a enseñar al niño para que se autocanalice. Después continuamos. Tenemos nuestro siguiente, cambios físicos. Algunos niños les preguntabas, a ver, ¿qué cambios físicos has tenido? ¿Ya te cambió la voz? Y el niño básicamente era así como que decía, no, pues un poco, ya tengo barbaca. Entonces el niño no sabe cómo gestionar eso, o inclusive se le hace incómodo. Muchas de las niñas en las cuales les preguntábamos no les agradaba su altura. Decían, no me gusta, ¿por qué soy alta? Y yo les decía, una mujer que es muy alta impone. Entonces ya le estás diciendo, tu altura es algo agradable para ti, no tienes por qué sentir algún complejo por ella. Y básicamente venía otra parte, el aspecto femenino. Había niñas que ya en sexto venían con la parte de las pestañas bien arregladas, bien pintadas de los labios. Entonces yo sí les decía, esta parte está bien, pero va a haber momentos en los cuales sí los vas a poder llevar y otros no, no pasa nada. Explora la parte de tu cambio físico al 100% y que nadie te diga que está mal. Al contrario, es algo que todos tenemos. Hasta tus papás han tenido cambios físicos como tal. Tenemos la siguiente, que va a ser la parte de los cambios emocionales. Aprender a nombrar cada una de sus emociones, ¿sí? Por el nombre. En este caso usamos mucho la película de Intensamente 2. ¿Vale? Que en este caso, pues básicamente nosotros nombraríamos las emociones básicas, alegría, tristeza, enojo y miedo como tal, pero descubrimos a través de ellos, de su interacción con este tipo de películas, que pues ellos conocen más tipos de, básicamente emociones y empiezan a decir, ¿cómo se llama eso? Entonces vamos a presentar una herramienta para que ellos también puedan mencionar lo que viene siendo la parte de el nombre tal por cual, para que no se me confundan como tal. Y el último punto como tal es la parte de cómo pedir ayuda. Básicamente, cuando un niño te pide pedir ayuda, empieza a ponerse muy intenso, empieza a doblar los pies, a veces se encierra en su cuarto y tenemos muchos casos en los cuales solamente se la pasan en el teléfono y a veces es muy difícil que quieran hacer un vínculo. La consecuencia como tal que yo les mencionaba a los papás es que 5 minutos te puede cambiar lo que viene siendo la parte de la perspectiva hacia tenerte confianza.
Entonces, básicamente aquí en Morelos, el Sosococla y Puente de Ixtla son lugares donde se dan los feminicidios y la parte de desaparición de personas. Entonces yo les preguntaba a los papás, ¿deseas apoyar a tu hijo en 5 minutos o que el día de mañana no esté contigo? Y casi, casi es un impacto que tú te quedas, pero bueno, ¿por qué haces este tipo de preguntas? Porque necesitamos hacer conciencia dentro de una parte emocional guiada, vaya, hacia la parte del impacto que te puede resultar el hecho de no querer apoyar a tu nene o a tu bebé o como tú le llames, ¿no? Entonces los papás de esa parte les dejaba una tarea sencilla, de a partir de ahorita en adelante vas a inventar un saludo el que tú quieras, porque recordemos que la parte sensorial, motriz fina o gruesa, mediante un abrazo, un saludo, dibujar con ellos, a ellos les significa muchísimo. Entonces hay una asociación a través de esto. Continuamos. Pues ahora sí vamos a empezar con lo que viene. Vamos a empezar por un pequeño viaje de reflexión y crecimiento emocional. Y pues básicamente es un mundo de unos pequeñines que nosotros también experimentamos básicamente los cambios que tuvimos a nivel físico, emocional, estresores y sobre todo de cómo podíamos pedir ayuda. Continuamos, por favor. Tenemos las estadísticas como tal porque se creó un estudio de campo en el cual nosotros buscábamos. Y como segundo lugar, básicamente fue, o primer lugar en este caso, fueron 55,3 de los chicos, adolescentes y niños que pedían la parte de una orientación psicológica. Pero sobre todo, cuando a un niño tú lo mandas a terapia, siempre hay una resistencia. ¿Quién eres? ¿Y qué voy a hacer acá? ¿Y por qué estoy acá? Yo no estoy loco, ¿eh? ¿Por qué me está mandando mi mamá para acá? Y tú así, no, pues oye, pues apenas vamos a empezar a trabajar y hay algo que funciona muchísimo que es la terapia de juego. La terapia de juego te va a abrir un alto panorama para que tú empieces a trabajar con esta parte o diferentes herramientas que el niño va a empezar a conocer. Pero ahí empieza el foco rojo. Cómo nosotros íbamos a apoyar a todo Tepoztlán y alrededores para empezar a formar herramientas en las cuales ni fuera agresivo ni grosero, pero sí fuera de la mano hacia el respeto y la parte de conocer a los niños de Tepoztlán y alrededores como tal. Entonces sí lo vimos muy necesario. Entonces continuamos. Tenemos Tepoztlán como tal que te lo venden, lugar turístico, lugar seguro, el día del Teposteco, ven a tomar energía el 21 de marzo, lo que viene siendo la parte de la pirámide del Teposteco. Te venden Tepoztlán como un lugar mágico, ¿sí? Pero en todo lugar mágico existen lo que viene siendo la parte de pequeñas cosas que a nivel cultural, pues básicamente sí nos está afectando a todos y de manera muy, muy importante, entonces viene nuestra preocupación. Entonces, si yo les presentara esta parte de lo bonito de Tepoztlán, y vamos a empezar con el primer ejemplo de nuestro contexto. Continuamos con el primero. Tenemos lo que viene siendo el poblado de Santa Catarina. Santa Catarina básicamente se caracteriza por ser un poblado que exporta pues jitomate, es un poblado que básicamente se dedica a lo que viene siendo la exportación de verdura y todo esto. Pero yo les mencionaba, si yo te dijera que Santa Catarina representa machismo, violencia, bullying, aislamiento social, discriminación por origen o procedencia, poco control de impulsos, que esta capacitismo es un tipo de lo que viene siendo discriminación específica porque teníamos un caso de una niña con enanismo y básicamente era la primera del poblado y existe esta parte de empezar a observarla de manera rara. Tenemos lo que viene siendo la parte de evitación de culpa. Yo primero te golpeo y después te pregunto qué pasó. Entonces, en esta parte les preguntábamos, ¿qué pasaría si te dijera que Santa Caterina representa esto a nivel cultural? Los papás básicamente se quedaban así, no, ¿cómo crees? Seguimos con Ocotitlán. Ocotitlán, separación de grupos, depresión, aislamiento. Tenemos lo que viene siendo acumulación emocional por descarga, por desborde, el efecto olla express. ¿Qué significa olla de presión? Yo les ponía el ejemplo, cuando tú pones ingredientes dentro de un olla, vamos a poner depresión, ansiedad, básicamente felicidad y todo lo que viene siendo enojo, básicamente empieza la olla a hacer este efecto. Tss. Y los niños como tal, tuve varios niños que se acercaron para mí para decirme, profesor, psicólogo, ¿puedo hablar con usted? Y en cuanto tocaban su tema, el niño lloraba. Entonces, básicamente yo empecé a decirles, vamos a empezar con las herramientas que tenemos para ti. Continuamos con el siguiente poblado, por favor. Tenemos el poblado de Amaclán.
Riesgo de impulsividad, ¿qué significa? Hay un niño que se enojaba muchísimo, pero la cultura le decía, canaliza tu energía a jugar fútbol, tocar la guitarra, y el niño era muy tranquilo. Pero ese niño en algún momento, si no se le orienta bien, va a explotar en la secundaria. Entonces, básicamente va a empezar como a hacer este tipo de cosas. ¿Cómo canalizar mis emociones? Tenemos el retraimiento emocional, de igual manera la parte de la supresión conductual, y tenemos lo que viene siendo la parte de mucha manipulación. Continuamos con el siguiente poblado, que es el poblado de San Juan. Igual se caracteriza por ser un poblado de exportación de nopal, un poblado que tiene unas cuevas, un poblado que básicamente hace fiestas patronales muy bonitas, pero tenemos otro contexto a nivel emocional, que es el cutting y poco control de impulsos. Tenemos San Andrés. Continuamos con San Andrés, pues tenemos toda esta parte, igual Olla Express, manipulación, acoso, violencia grupal, machismo, hay mucha violencia física, la parte de la necesidad social psicológicas, hay demasiados chismes, lo cual genera complejos a los niños porque siempre en esa comunidad mencionan lo siguiente: tuvieron una situación de cutting y básicamente lo que viene siendo la parte, las familias les preguntan a los otros, ¿a poco si tu hijo tuvo cutting? Y básicamente empezamos con la parte de la generación de complejos. Y entonces no está nada agradable generarle lo que viene siendo la parte de los complejos a un menor. Continuamos con el siguiente poblado. Santiago, pues básicamente tenemos otros, agresiones verbales, impulsividad y lo que viene siendo la parte de estrés por confrontación. Ahí se manejan mucho por la violencia, pero no pueden llegar a un tipo de acuerdo. Ahí es primero, me tocó una situación donde dos niñas empezaron a pelear y yo les preguntaba el por qué y básicamente me decían que no sabían ni por qué se estaban peleando, solamente fue una, llegó y jaló el cabello. Entonces básicamente ahí tenemos como la parte de enseñarles que la comunicación asertiva va a ser una excelente herramienta para que ellas puedan llegar a una solución. Y comenzamos con nuestras parte de lo que vienen siendo las herramientas. Vamos a empezar con la primera. Continuamos con nuestra primera herramienta, que va a ser mi bolsita o caja de calma. ¿Sí? Vamos a empezarles a enseñarles a los niños que tenemos de 3 a 5 cosas que le puedan ayudar a calmarse para lo que viene siendo la parte cuando él tenga mucho estrés. ¿Qué significa esto? Dibujar, escuchar su canción favorita, apretar una pelota antiestrés, abrazar a su peluche, respirar profundo, pedir un abrazo. ¿Sí? En esta cajita lo que hacemos nosotros es que ellos van a guardar esto, prácticamente los papelitos como tal, y nosotros les vamos a decir, cajita de la calma. Empezamos a mover los puños, porque recordemos que nuestras emociones nos cuesta expresarlas, pero sí las sentimos en el cuerpo. Entonces les preguntaba, cajita de emociones, situación que a ti te genera alguna situación de estrés. Adelante. Entonces el niño me decía, no, no la quiero decir. Entonces, dímela aquí, por favor. Y ya el niño me decía, pasar al frente, profe. Ok. ¿Qué te ayudaría a ti de las cosas que vas a aventar de los papelitos? Ya me decía, escoge uno. Aventaban los papelitos y salía. Cantar una canción. Al niño básicamente le decía, vente, vamos a la parte de afuera, vamos a empezar a cantar los dos. ¿Sí? Esa sería una. Porque había muchas situaciones que a los niños, como era la misma herramienta para todo el grupo, los niños todos empezaban a cantar. Pero si se dieron cuenta, yo no utilizaba la parte, es que tienes que salir adelante, que te va a estar estresando a ti, no, sino que trataba de decirle, vamos a jugar vamos a hacer el juego. Hay un juego que se llama Tengo una granja. Entonces empezábamos a cantar, tengo una granja y en esta granja tengo un pollito y así nos empezamos a llevar. Entonces, el niño empieza a generar recursos concretos para que él empiece a gestionar su tensión. Cuando yo no esté ahí, el maestro tiene esta herramienta a la mano y 5 minutos o 3 minutos podemos empezar a utilizar. Seguimos con la siguiente herramienta que va a ser la parte de el semáforo. ¿Sí? Nosotros tenemos entendido que los colores del semáforo como tal es un alto, un amarillo atención y un verde estoy bien. Pregunta, yo les decía, si yo tengo un carro lleno de problemas, un tráiler enorme, ¿sí? Pero tienes una persona que va a estar contigo, porque por tal tenemos un superhéroe en nuestra infancia, ¿sí? A menos que tengamos figuras pues ausentes como esto, pero siempre va a haber una persona que va a estar a nuestro cargo o que le vamos a tener mayor confianza. En este caso le decía, ¿qué color, por lógica, tú vas a utilizar para detener en este caso a lo que viene siendo la parte del carro enorme? Pues me decía, pues el rojo. Le digo, pero si el rojo te hace sentir muy mal y eso lo detona,
Y yo les ponía, tienes una persona que te va a ayudar. Y se quedaba pensando el niño como tal, ¿no? Entonces, básicamente los pones que utilicen su imaginación para que puedan resolver lo que viene siendo la parte. Cuando yo les decía, el verde, ¿quién es esa persona que a ti te hace sentir bien? Ah, pues mi maestro o usted, profe. ¿Por qué? Porque básicamente el niño le vas a enseñar que puede solucionar un problema de la mano de alguien, pero más adelante esa solución que tú le estás dando la puede llevar pues a cabo mediante la parte de tener una persona que está cerca de él. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que siempre van a buscar a esa persona. ¿Qué pasa cuando no está? Por eso siempre le decimos, tienes 5 opciones. 5 opciones de las cuales puedes tú acercarse. Entonces, continuamos con la siguiente herramienta. Tenemos la parte de mi círculo de héroes de pedir ayuda. En este caso utilizamos lo que viene siendo la parte de manejar papelitos para que el niño prácticamente pudiera sentir a nivel sensorio-motriz. Recordemos que así también se dan las emociones, la parte de un saludo. Y al final le enseñaban ellos el papelito en el cual el niño básicamente le decía, persona en la cual tú confías, elígeme el papel. Yo les hacía que escogieran el papel al azar, pero que conocieran bien el corte, la manera en que estaba el papel, porque eso les generaba pues la parte de la confianza, porque conozco muy bien a la persona que me va a ayudar, que puedo enseñarle a cualquier persona, la persona que va a estar para mí en este caso. Continuamos con la siguiente herramienta. Tenemos el semáforo de seguridad al límite, pues prácticamente viene siendo esta parte de que habíamos mencionado antes, o sea, se había repetido, disculpen. Y tenemos lo que viene siendo la parte del siguiente. La parte de nuestro cuerpo va cambiando porque estamos creciendo. Es básicamente hacer una silueta de todo tu cuerpo y mediante lo que viene siendo la parte de unas X que les daba, me vas a mencionar las zonas en las cuales tú has cambiado para que empecemos a ver si eso te genera básicamente alguna inseguridad o cualquier tipo de cosa, algún tipo de complejo, para que yo pueda empezarte a decirte las ventajas de tener tal vez un cambio de voz, el cambio de estatura, el cambio de las facciones a nivel femenino o masculino. Entonces los niños empezaban a hacer lo que viene siendo la parte de los dibujos y mediante esa parte generaban pues una confianza en lo que viene siendo la parte de esto. Si se dieron cuenta, son herramientas muy sencillas, pero los niños mediante esta parte te abren mucho su confianza y permites tener cambios significativos en su vida. Ujú. Continuamos. Esa sería mi presentación. En eso estoy tratando de ayudar a Tepoztlán y pues creo que sí se puede como hacer el cambio, pero vamos a tratar pues de seguir implementando más herramientas para que ellos puedan seguir desarrollándose en este aspecto. Muchas gracias, maestro, sobre todo por compartirnos estos cambios que no solo implican nuevos retos académicos, sino ciertos ajustes sociales, ¿no? Personales, familiares, eh, todos estos cambios que pueden generar ansiedad, tristeza, pensamientos irracionales, que si no son acompañados adecuadamente, pues pueden detonar en alguna otra cosa, ¿no? Siempre trabajarlo desde una perspectiva psicológica y bueno, también la otra parte desde casa apoyando a nuestros adolescentes, bueno, niños, niñas y adolescentes validando sus emociones, manteniendo una comunicación continua, estar al pendiente del lenguaje no verbal y a ciertos cambios en su comportamiento. También todo esto envuelve en mucho de lo que mencionó la parte de la presencia afectiva, ¿no? Los límites claros y la escucha activa. Algo que también se mencionó mucho es esta parte del círculo de confianza. Finalmente, el círculo de confianza lo vamos desarrollando poco a poco por medio de estas herramientas. Y bueno, como siempre, mencionar a los autores como Erickson, también está Jean Piaget con la etapa de cognitivo-emocional y obviamente Vygotsky con sociocultural y la zona de desarrollo próximo. Muchas gracias, maestro. Vamos a pasar al momento de preguntas. Si nos pueden hacer el favor de abrir su cámara, micrófono para hacerlas. Si no les es posible, en el chat. Al parecer creo que ya tenemos una participación por ahí. Mari, ¿me puedes acompañar? Hola, buen día. Pues sí, ya empezamos con la sesión de preguntas. Hay una ya en el chat y los invitamos a ir colocando más preguntas o a levantar su manita para poderles dar
la voz. Empezamos con la primera pregunta que es de Carlos Robles y dice, me gustaría que me hablara de esto que menciona, el chisme, como manera en que se daña la salud mental en estas poblaciones. Ok, bueno, la parte del chisme como tal va a generar un complejo en la parte del cual el niño como tal tiene un autoconcepto de él. ¿En qué aspecto? En muchos de los niños como tal intentaban como que, vamos a poner, San Andrés. San Andrés es un poblado pequeño, pero ahí existen muchos factores que son hacia la parte de que las parejas son muy inestables, ¿sí? Esa es la primera como tal. Entonces, los niños en primera instancia, cuando las papás cambian de pareja constantemente, traen nueva información que el niño pues ni siquiera sabía que tenía. ¿Qué significa esto? Vamos a poner contexto escuela primaria. En el aspecto emocional se empieza a desarrollar como tal, ¿sí? Mediante la observación como esto. Pero si el niño no sabía un día normal a las 8 de la mañana, llega a la escuela y el niño entra como si nada, y hay un grupito de 10 personas que ya dijeron, el niño se está cortando la parte de las piernas, los niños son muy agresivos y tienden a ir a revisar las piernas del chico. Tal vez dirán, pero ¿en qué momento? Cuando van al baño, inclusive cuando invitan a quedarlos a sus casas. Básicamente le estás generando la parte de un complejo. ¿En qué aspecto? A nivel corporal. Entonces, básicamente imaginemos que el niño viene con toda la parte de un cambio físico en que yo le enseñé que tiene que aceptarse y el impacto del medio social, porque básicamente fue una persona que necesita esa parte de la validación o necesidad de ser reconocido a través del otro, pues el niño empieza a crearse un complejo en el cual ni siquiera está practicando esta parte de las cortadas, pero en este caso, porque ya le contó la mamá de Pablito que se está cortando, el niño empieza a tener problemas de autoestima. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Se empieza a tapar, ya no se quiere arreglar tanto. Entonces, yo les mencionaba a los papás, es como si yo les dijera, ¿tienes dolor de estómago? Ah, no, pues Juanito también tiene dolor de estómago. Entonces yo les mencionaba, papás, el hecho de hacer un autodiagnóstico o preguntar cualquier tipo de circunstancia a otras personas y no sabe lo que conlleva, las únicas personas que pueden hacer lo que viene siendo un diagnóstico puede ser un terapeuta en lenguaje, un psicólogo, un médico, un psiquiatra o aquellos especialistas que realmente ya estudiaron lo que viene siendo esta parte. Entonces, de esta manera, el niño entiende que antes de que se le autodiagnostiquen, ya entendió quiénes son los profesionales que realmente le pueden dar la guía. Y el niño ya no tan fácil es el impacto tan fuerte. Entonces, esa parte viene dentro de esto. ¿Cómo nosotros podemos guiar al niño para que no tenga un impacto a nivel emocional o inclusive en su autoestima como tal? Y se le crea un estigma de decir que es el niño que se corta desde la infancia. Ahora imaginemos que va a la misma secundaria en el mismo poblado y a la misma preparatoria en el mismo poblado y se le queda de por vida. Entonces, en conclusión, yo creo que, por decirlo, es mejor hacer este tipo de reuniones a una plática con los papás, se les oriente para que los papás tengan conciencia de que dar un mal diagnóstico puede crearles pues una inseguridad o inclusive afectarles en su desarrollo a nivel social o inclusive personal. Muchas gracias, doctor. Sigo leyendo comentarios en el chat. Montserrat Yadira Ceja dice, hermoso día. Yo trabajo con adolescentes y estamos en una época muy complicada donde los padres son ausentes. Me encantaría aprender cómo puedo trabajar con mis chicos para el manejo de sus emociones, sobre todo en demostrarlo. La comunicación con los padres es nula. Ok, si vamos a esa parte, lo que podríamos hacer es que yo te brindo mis datos con todo gusto. Vamos a iniciar el taller apenas en Tepoztlán y ahora sí de manera, estamos buscando que vengan pues psicólogos como tal al poblado de Tepoztlán que se unan a lo que viene siendo el taller y yo brindarles todas estas herramientas como tal para que tú las lleves a aplicar en lo que viene siendo tanto tu población. Porque como ahorita ya tenemos un parámetro de lo que fue 6 meses de trabajo en las comunidades, en las cuales básicamente nos enfrentamos a la parte de no poder canalizar sus emociones, dinámicas violentas, dinámicas de bullying.
paramos dinámicas de bullying también, la parte del poco reconocimiento a nivel social, la parte de los complejos a nivel emocional también, los cambios físicos y la parte de cómo llevar el estrés en lo que viene siendo esto. Como comentaba, en una secundaria los chicos ahorita, en todos los primeros y sin excepción, como no saben resolver problemas, van con la directora y le dicen, tengo ansiedad, sáquenme de aquí. Empiezan con la parte de la respiración. Yo les preguntaba a un niño de primero de secundaria, le digo, ¿cómo sabes que tienes ansiedad? Me decía, es que lo vi en el TikTok. Aquí viene, profe. Le digo, ¿cómo? Sí, mire, y te enseñan el TikTok donde les enseñan esta parte de una mala orientación. ¿Sí? Entonces tú te quedas así como, pues básicamente a través de un TikTok, el niño se crea un síntoma y realmente aquí el problema es, ¿realmente le enseñaste a resolver los problemas donde el niño se frustraba? Entonces, básicamente, los papás te decían, no, pues no, porque yo trabajo todo el día. Sí, pero ¿qué consecuencia va a haber más adelante? Que el niño llegue a un área laboral y ni siquiera sepa seguir instrucciones. Entonces, ¿te gustaría tener un niño dependiente a ti cuando tenga ya 40 años? Y el papá se quedaba, no, pues no, ¿cómo crees? Y si te das cuenta, si manejas esta parte hacia que el niño puede ser guiado desde ahorita, por eso les decía, la regla de los 5 minutos. En 5 minutos tú puedes hacer muchas cosas. Y les preguntaba, ¿cuánto tiempo se la pasan en el teléfono? Y los papás, no, pues sí, casi 2 horas, 3 horas, le digo. Entonces, esas 3 horas, divídelas. Entonces, yo creo que en esta parte, de igual manera, te hago la invitación. Si quieres, te pueden pasar mis datos, no tengo ningún problema. Y nos vamos a estar reuniendo en Tepoztlán, ya con los psicólogos. Quien guste unirse, adelante, para que tú también te lleves estas herramientas a tu poblado y empecemos a hacer el cambio. Yo creo que sí se puede hacer. Y sobre todo, estamos buscando hacer la apertura de Tepoztlán. Muchas gracias, doctor. Xóchitl Castellanos González está levantando la mano. ¿Puede hacer el uso de la voz? ¿Gusta prender su cámara y micrófono? Adelante, Xóchitl. Gracias. Maestro, muy buenos días. Buenos días. Excelente, qué bueno que se me escucha. Me parece que su trabajo es extraordinario en el área de las escuelas. Su servidora trabaja en unidad de medicina familiar y digamos que yo ya los recibo, ¿no? Referidos de los maestros o incluso de los papás. Quisiera conocer si tiene dentro de esta experiencia ya el trabajo con papás, porque algo que yo detecto indispensable es el trabajo con papás. Cuando reviso estilo de crianza familiar, y es ahí donde detecto que la crianza familiar definitivamente es determinante en el cómo el niño o niña se desenvuelve con sus pares y el cómo el niño o niña va a tener un trabajo intrapersonal o de reconocimiento de sus emociones. Si usted tiene trabajo en eso o tiene proyectado algún trabajo, me gustaría escucharle. Gracias, maestro. Sí, efectivamente ya estamos trabajando con los papás. De hecho, lo que nosotros hacemos para manejarnos de manera profesional es pedirles el permiso. Yo presento el proyecto y les pido, les digo así abiertamente, ¿me dejan trabajar con sus menores? ¿Sí o no? Ya, y todos los papás te dicen, sí, sí, adelante. Yo sí les digo, no solamente va a ser el trabajo mío, va a ser el trabajo de ustedes. Entonces, lo que estamos creando también se llama Escuela para Padres. ¿Sí? El valor de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás fuimos criados tal vez hacia la parte de manera impulsiva. Ponte a hacer algo, ponte a barrer, lava los trastes. ¿Cómo te vas a sentir así? Invalidando completamente sus emociones. Y ahora que yo le voy a transmitir a mi nene, pues el mismo estilo de crianza que me enseñaron a mí. Entonces, si vamos a estar dando los talleres, estamos ya formando actualmente lo que viene siendo la parte del proyecto Ahora sí bien. Estamos buscando, como le menciono, psicólogos para que nosotros pues prácticamente capacitemos y yo también voy a estar ahí. O sea, no es lo que le pido a los maestros de las escuelas como tal, es un lugar o un cubículo en el cual yo pueda trabajar con los casos específicos. Le pido hojas de colores, plastilina, cartulinas, todo para que el niño, yo cuando llegue el niño siempre le digo, vamos a jugar, ¿eh? Y el niño se queda, ¿pero cómo? Le digo, tengo uno. Entonces con el uno, el juego que hago en terapia de juego es decirle, si me sale un 7 amarillo, me vas a decir 7 castigos que te dan en tu casa. Y el niño se queda, ah, sí, le digo, sí.
Pues me regañaron porque me aventé la mochila cuando llegué. Este tipo de cuestiones te abre, o a veces el papá te pregunta, ¿pero por qué estás jugando uno? Ok, le voy a dar la retroalimentación. Y ya el papá se queda así, porque te ven, yo tengo un consultorio en el cual es una ventana grandísima. Yo les digo, se tiene que quedar, papá. No, pero es que voy a ir a trabajar. No, recuerde que si queremos hacer el cambio, usted tiene que estar aquí observando lo que yo hago. Entonces, básicamente el papá está bien, no tengo ningún problema. Pero sí, vamos a brindar los talleres. Esa es la idea primordial, ayudar. Ahora sí que a las mayores comunidades, pero estamos empezando por esta parte. El proyecto se va a llevar al IBEM. Este proyecto esperemos y más adelante se nos abra una apertura con lo que viene siendo la parte del director de IBEM, Joven también aquí en Morelos, para que ellos nos brinden los recursos para que nosotros podamos llevar. Lo único que necesitamos pues es la parte de la apertura con las escuelas, todo esto, que en realidad no es mucho. O sea, a nivel económico, pues no es mucho, solamente lo de la parte de los viajes y esto. Pero nosotros estamos dispuestos a ayudar porque ya vimos que en 6 meses sí hay cambios. ¿Por qué? Porque cuando llega el papá después de los 6 meses y les presentas el proyecto, al menos 2 o 3 niños, siempre te llega una mamá y te dice, profe, mi hijo siempre me habla de usted. ¿Cómo ha estado? Y yo así le digo, ¿cómo? Dice, sí, se llama Noé y me preguntó por usted. Le ha enseñado a hablar conmigo, a que se exprese y yo le agradezco mucho. Entonces yo creo que más que nada, yo creo que esa es la mayor satisfacción, el impacto que puedes hacer en una familia. Pero sí, sí, vamos a llevar talleres. De igual manera, si quiere, le pueden pasar mi número y usted me dice en dónde sería o si nos podemos reunir y yo no tengo ningún problema en trasladarme. Ah, muchas gracias. Le estoy llamando de Oaxaca. Oaxaca. Estamos un poco distantes. Mm. Ok. 8 horas de diferencia nada más. No se preocupe, lo programamos. Claro que sí. Muchas gracias. Definitivamente el trabajo con padres tiene que ser, en mi experiencia, una parte triangular fundamental, porque si no se trabaja con padres, si no se modifica la familia, el chiquillo o chiquilla no va a poder lograr hacer un cambio ni en su pensamiento, ni en su entorno, en su contexto, mucho menos en la parte emocional. Entonces es indispensable el trabajo con los padres, con la familia, con el entorno, la escuela y pues poco a poco en la totalidad como sociedad. Muchas gracias, maestro. Sí, un gusto. Muchas gracias. Seguimos con más comentarios. Tenemos varios, entonces a ver si nos alcanza un poquito a leerlos todos. Felisa Ofelia dice, felicidades por su interés en un problema actual. Karina Liliana Pacheco pregunta, ¿cómo poder acompañar en un pueblo con narcotráfico donde influye desde la infancia este ambiente? Ok, lo primero que tenemos que ubicar, yo creo en es que a mí me surgió mucho la idea de cómo surgía el bullying. Vamos a la parte del narcotráfico en este caso. Aquí en Tepoztlán también está, en el poblado de Santiago, inclusive ya en Tepoztlán han matado personas a plena luz del día porque se dedican a eso. Lo que yo hago es detectar quiénes son los primeros focos a nivel liderazgo de los chicos, tanto bullying o la parte que tienen figuras. Si yo les contara, colegas, que hay un niño que está delinquiendo y su mamá es policía, ¿qué dirían ustedes? Es básicamente la parte de la atención de lo que ve mi mamá sobre una parte que hace bien. Pero mi mamá nunca está en casa. ¿Cómo voy a llamar su atención? Pues voy a hacer a lo que ella castiga, que en este caso es pues la parte de la delincuencia. Entonces, yo en este caso intercedo muchísimo en la parte de ver quiénes son los principales líderes, porque los chicos tienden a tener lo que viene siendo un aprendizaje vicario, que sería un aprendizaje vivencial. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues la parte de cómo ese niño recibe muchísima atención a través tal vez de ser muy agresivo, ser imponente o inclusive utilizar objetos. Había niños que decían así, con reglas en mano, yo tengo esta regla, yo tengo el poder. Entonces vamos al contexto de lo que aprendió. ¿Sí? Si se dan cuenta, existe un parámetro en el cual detonó esa conducta, entonces necesitamos ver cuál es el contexto del niño. En el caso, por decirlo, de esta parte del niño en el cual está haciendo todo lo contrario de lo que su mami hace, pues primero viene la parte de empezar a hacer apertura con una entrevista con ella. Tal vez son varios papás, ¿no? Podemos hacer una entrevista grupal, pero hacia el tema que nos compete, para saber qué herramientas te van a arrojar los papás de lo que tal vez poder hacer su práctica dentro de ese mundo
o inclusive tratar de ver cómo puedes negociar con ellos para tener tú una mayor comunicación. El taller trata de eso, o sea, la parte de la semillita es la comunicación asertiva. ¿Cómo a través de una buena comunicación yo voy a poder llegarle a un niño? Pero sin en cambio, si no puedes tener esa parte, pues básicamente el niño te invalida. Te dice, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué haces aquí? Ah, ¿y cuánto tiempo vas a estar con nosotros? Entonces, si te das cuenta, su manera es como muy interrogante, pero agresiva. Entonces ya vas a tener un parámetro de a lo que te vas a enfrentar con el papá, porque él ve que su papá es así. Puede ser retador o inclusive muy agresivo. Entonces, básicamente, tenemos el parámetro de lo que te arroja la educación que tiene en casa. Entonces, ese sería como mi aporte en el cual yo puedo tal vez tener un acercamiento, pero sabemos que existen más variables. Tal vez yo pueda decir esto, pero en la comunidad vámonos a Michoacán, Sinaloa, Ciudad Juárez, como te mencionaba, aquí en Morelos, Sosococla y Puente de Ixtla, que es el mayor precursor donde está viendo lo que viene siendo los feminicidios. Cuautla, pelea de plazas. Yautepec, pelea de plazas, donde están grupos de narcotráfico muy fuerte. Tepoztlán, que no sabemos cuál esté, pero hay uno presente. Pero solamente se va hacia la parte de que son personas en específico. No se mete con la población. Entonces, ¿qué juventud nos espera? Ese sería como mi aporte. No sé si respondí su pregunta o desea extenderla. Muchas gracias, doctor. Si gustan extenderla, igual que nos la escriban por el chat, mientras podemos ir avanzando con algunas más. Aquí Felisa Ofelia de Nova pregunta si en su proyecto incluye algún estudio donde los padres tengan conocimiento de estos temas y que lo hablen con sus hijos. Si hay algún estudio para los padres. El proyecto como tal se les presenta al inicio. Entonces ya nosotros nos permite hacer un parámetro de acuerdo a las estadísticas, presentamos estadísticas y como tal tratamos de que con las estadísticas nos digan, ejemplo, ¿cuánta violencia existe en su casa? Ya pues te dicen, no, pues no hay nada. ¿Peleas con su pareja? No. ¿Tiene actualmente un novio? Sí. ¿Es violento? A veces. Entonces ya abres el parámetro como para no faltarle al respeto ni meterse en su vida privada, pero sí existe como esta parte de que ya con eso te dicen todo, desde un gesto facial, posición corporal, todo eso. Entonces sí existe como tal porque hacemos la primera entrevista y se les pide el permiso para poder estar con sus nenes, porque muy difícilmente es que alguien llegue de afuera y básicamente se meta con sus niños, porque sus niños son lo más preciado para ellos, pero ojo, ¿qué tanto es tan preciado para ti? ¿O es más preciado el teléfono? O sea, todas esas preguntas tú se las haces al papá y el papá se queda. O sea, no le estás faltando al respeto, es básicamente como una pregunta capciosa, pero respetable. Y ya el papá te dice, no, pues sí me gustaría que trabajara contigo. Entonces, hay un resultado positivo cuando tú tienes esta plática de un 90%. Muy pocos papás se van descontentos de lo que sus hijos les vas a enseñar. Entonces, sí hay un estudio como tal, hay una entrevista y sobre todo hay una escuela que se les dice, hay una escuela para padres que podemos hacer. Pero ahorita quisimos meternos para saber cuál es el contexto de los niños actuales. Ya conociéndolo, ya vamos a empezar a trabajar qué es la responsabilidad, cómo afrontar problemas, qué son los tipos de trastornos, cómo se maneja la depresión, cómo puedes pedir ayuda, quiénes son los principales precursores de ayuda en tu escuela, quiénes no te vamos a juzgar. Todo eso ya se va a meter ahora para los nuevos talleres. Muchas gracias, doctor. Janet Salazar pregunta, yo tengo una duda, ¿qué estrategias podrían ayudar a un adolescente a manejar o a afrontar el bullying? Primera, como les mencionaba anteriormente, necesitamos buscar al líder. El bullying es una cadenita de vacíos emocionales que tiene una persona por sentir pertenencia a un grupo. Si tú manejas lo que viene siendo la parte, hay un dicho mucho de nosotros como psicólogos, lo que te choca, te checa. Entonces, básicamente nosotros empezamos a buscar al líder. ¿Quién fue el que detonó el bullying? ¿Y qué situación pasó para que el bullying se diera? De ahí aplicamos una dinámica. Ejemplo, yo aplicaba una dinámica que se llama el gusano confundido. ¿Qué significa esto? Vas a poner un líder, pero sobre todo vas a hacer que los niños hagan esto entre ellos de las manos. Y les empezaba a decir situaciones en las cuales tú no pudieras afrontar alguna situación derivado de alguna burla. Y el niño se quedaba así, van a platicarlo entre todos ustedes. Entonces los niños empezaban a ver esta parte, pero sobre todo,
El niño que empieza a ser muy agresivo con él, luego te vas a dar cuenta en su expresión facial. Entonces ya ahí empezamos a hacer un monitoreo de cada cuánto surgen este tipo de detonantes. Ejemplo, cuando el niño participa, cuando el niño recién llega, cuando el niño llega y pone su mochila, cuando el niño llega y se sienta y se aísla. Todo eso básicamente te va a arrojar cómo vas a empezar a contrarrestar esta parte del bullying y sobre todo hacer mucha empatía desde el otro lado. Pero por eso se les hace la parte de la introducción a los talleres, para conocer el contexto de los papás. ¿Qué tal si el niño es una persona que los papás no se encuentran la mayoría del tiempo y quiere la atención agresiva a través de hacerle burla a otro? ¿Por qué? Porque había una niña que me mencionaba dentro de esto que me decía lo siguiente: el problema soy yo, profe, mis amigos me dejan de hablar. La niña tenía un círculo de papás presentes, le daban el último teléfono, le compraban todo, reuniones llegaban los papás los dos, y el niño, papás ausentes, papás que no estaban nunca. Entonces, básicamente te está mencionando que tiene una carencia de algo con el perfil de ella y por eso está sobre ella. ¿Cómo esta niña va a tener esto y yo no? ¿Sí? Entonces, a la niña ahorita le estamos diciendo que existe algo que se llama responsabilidad compartida. ¿Qué significa esto? Si la niña no quiere estar contigo, es su responsabilidad desde su punto de vista que ya no quiera compartir la amistad, pero tú no eres el problema. Entonces la niña se quedaba así. ¿Cómo? Pues sí, no, tú no tienes por qué estarte sintiendo mal de una amistad que ya no quiere estar en tu vida. Entonces ya como que la niña empezaba a ver. De esa manera podemos hacer. Primera, conocer el contexto familiar. Segunda, ver qué es lo que choca del niño con el otro. Y tercera, ver quién es el líder. Si tú invalidas al líder, se acaban muchas conductas agresivas. Pero si en cambio tú le das el auge, el protagonismo al líder, sigue, sigue, sigue. ¿Por qué? Porque ella vio que este tipo de conductas, recordemos a Bandura, bueno, el ejemplo de la observación, y recordemos el ejemplo que puse al principio del muñeco bobo, cómo a través de una conducta agresiva puedo recibir atención. Entonces puede ser que la familia sea muy agresiva al momento de negociar. Primero te pego, después te pregunto. Entonces, esa sería la estrategia que yo manejé, me sirvió muy bien y sacamos muchas cosas positivas. Muchísimas gracias. Continuamos con las preguntas. Inue Cruz dice: saludos, gracias por la ponencia. ¿Podrías, por favor, compartirnos tu contacto y nos podrías decir, creo que esto es para nosotros Fundación, si estas ponencias se van a subir a YouTube? Tal vez las podamos compartir en redes sociales, pero primero ahorita vamos a estar con estas ponencias post congreso. Seguimos con ellas. Todavía no estamos decidiendo para presentarlas en redes sociales, pero para el contacto, doctor, ¿cómo le haríamos aquí? Si quiere, lo proporcionamos, no tengo ningún problema, y ya que me manden un WhatsApp. Ujú. ¿Lo compartimos en el chat? Sí, sí, no tengo ningún problema. Ok. O, o- Seguimos. o podríamos O hacer un grupo, no sé si tengan algún problema, y ya o sea que tal vez anoten mi número y ya ya, bueno, mejor que se pongan en contacto conmigo y ya armo un sí, grupo. Ajá. de acuerdo, de acuerdo. Entonces, ahorita compartimos el grupo, el contacto por el chat. Y creo que es para Fundación también. Mil gracias. Buenos días, soy psicóloga Cintia Reyes Cruz de Ciudad de México. Gracias por la ponencia. Me interesa la información de sus talleres. Gracias. Muy claro, muchísimas gracias. Dice Karina Liliana. Janet Salazar dice gracias. Y Noé dice muchas gracias. Entonces, creo que son todas las preguntas, doctor. Vamos a pasar a dejar su contacto por el chat y creo que se termina aquí la sesión de preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Mari. Bien, ya no hay entonces ninguna pregunta ni manitas levantadas. Muy bien. Ok, vamos a continuar con el cierre. Evidentemente queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en este espacio de reflexión y aprendizaje sobre las transiciones de primaria a secundaria y de secundaria a preparatoria como factores de riesgo para la ansiedad, la depresión y la ideación suicida, fortaleciendo la mente y las emociones para nuevos ciclos educativos. Muchas gracias, maestro. Esperamos que toda esta información compartida les haya sido útil y que sigamos juntos creando conciencia sobre la importancia de la salud mental y el bienestar. De igual forma, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, escaneando el QR para estar atentos a nuestros anuncios. Y bueno, hasta pronto. Hasta luego.